desarrollo. Esperando pacientemente para dar siempre lo mejor de ella. Nuestra Alicia Ortega, con ella en breve conectamos. En esta realidad del show del mediodía, Iván Ruiz. 51 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Ruskin va a dar un avance. Ya después de este compromiso con Oscar, inmediatamente entramos con Alicia el resto del programa. Ruskin. 51 años haciéndolo con mucho cariño para usted y hoy estamos de galardón. Hoy no está con nosotros vía remota quizás una de las periodistas más influyentes de nuestro país, Alicia Ortega. Muchos recordarán aquel trabajo investigativo, entre muchos, que tiene Alicia en la entrevista con Diandino Peña. Y es algo pues que marcó quizás una época en su carrera. Pero Alicia ha estado en el periodismo, sobre todo en un periodismo muy complicado en Estados Unidos, donde esa dominicana que la tenemos aquí como un lujo para el país, ha sido tan influyente que ha influido, y valga la redundancia, hasta en el conocimiento de leyes en jurisdicciones como Miami. De eso vamos a hablar muchísimo hoy con Alicia Ortega. Qué gran oportunidad tenemos y qué honor nos da Alicia, que es muy poco dada a entrevistas y ha tenido que esperar este largo tiempo y queremos agradecerle eso. Algunos compromisos de repente que Alicia comprenderá, porque es una mujer de la televisión. Ustedes la ven en cámara, pero el trabajo más intenso lo hace detrás de las cámaras. No descansa. Lo que la gente que trabaja alrededor de ella nos dice, la intensidad, la profesionalidad, la entrega para lograr lo que realmente logra. Yo creo que hay que trabajar así. Gracias, Alicia, por estar en la Telerrealidad Show del Mediodía. Bienvenida, Alicia Ortega. Gracias, y gracias a ustedes por invitarme. Alicia, yo estaba viendo una cantidad de videos desde los 90 en NBC, bueno, también en Univisión, pero me sorprendió mucho, bueno, porque realmente yo siento que piensas en inglés, o sea, la fluidez, la capacidad de comunicar. No sé si tenemos sonido en alguno de estos videos, Ruskin. Vamos a ver. Bueno, parece que no hay sonido ahí, pero más adelante lo vamos a ver. Alicia, tú dejaste todo el camino recorrido en el difícil mercado norteamericano. Estamos hablando que estabas establecida en NBC, muy querida, muy bien posicionada, con premios obtenidos, pero de repente vienes a la República Dominicana a hacer televisión aquí. Eso para mucha gente puede ser un poco como extraño, ¿no? Explícanos eso. Bueno, había que reunificar la familia. Ya mi esposo, el señor Fernando Japún, estaba aquí. Y pues había que tomar esa difícil decisión. Mis compañeros en NBC en ese momento me decían, ¿a dónde es que tú vas? Y yo le decía, Dominican Republic. Y me decían, ¿y dónde queda eso? Porque siempre conocían más
el lado de Haití, Sí. obviamente porque llegaban muchos inmigrantes haitianos. Yo le decía, la isla que comparte con Haití, ah, sí, ¿y tú estás segura? Y le decía, sí, tengo que irme, tengo que reunificar mi familia, había dado a luz, tenía una niña que estaba, bueno, llegó aquí de 1 año y 4 meses, o sea que Díganme. realmente esa reunificación familiar era necesaria, pero también implicaba que yo llegaba con una extensa trayectoria, pero llegar aquí era empezar de cero, porque tú sabes que, bueno, tú puedes tener un excelente pasado, pero te tienes que probar de nuevo, o sea, tienes que probar que puedes y tienes la capacidad para trabajar en otro país, conocer la cultura, a pesar de que ya yo llevaba 10, 11 años de casada y veníamos con frecuencia acá, por lo menos 3 o 4 veces al año, pero ya no es lo mismo, ya es conocer la idiosincrasia, ya es conocer la historia del país para poder sentarme en una cobertura de 20 horas, o sea, entonces probarme de nuevo. Y como yo digo, el papel lo aguanta todo, pero iniciar de cero es difícil. Y reinventarte, ¿no? Eh, Sí, así es, así es. Yo no tenía un programa de investigación en Estados Unidos, yo tenía 4, 5, 6 meses para trabajar una investigación, aparte de que presentaba el noticiero matutino en NBC, pero las investigaciones se hacían con mucho más tiempo. Entonces, nunca soñé con tener un programa de investigación, tampoco fue algo que salió al azar, fortuito, porque me puse a hacer varios programas especiales en 2002 y de pronto vi, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Y Fernando Japón tiene ese gran mérito que dijo, bueno, yo creo que se puede hacer, armamos un equipo y poco a poco, pues ya ven lo que es el informe hoy día. sí, porque ustedes arman un one-two. Para quienes no lo conozcan, Fernando Hasbún es uno de los productores más experimentados, especializado en noticias, también formado en la difícil y competitiva televisión norteamericana. Y Fernando trae su experiencia aquí cuando se junta con su compañera Alicia, entonces ahí detona lo que ustedes ya conocen. Ahora que hablabas de que se conocía más Haití, justamente, bueno, entre tus compañeros de la NBC, una de las principales cadenas del mundo, con un nivel de exigencia extraordinario y sí, una muy buena infraestructura y muchos recursos, porque de repente también la transición te llevó a hacer una televisión con quizás menos recursos, menos herramientas que la que tenías. Pero esa experiencia, de pronto, en un momento donde resulta inaccesible, un momento muy difícil de Baby Doc, ¿cómo fue eso el ex presidente de Haití? Bueno, te confieso, fueron semanas, sino meses de tratar de concertar. Claro, ya es cuando llega acá, ¿verdad? Pero a este lado del hemisferio, ¿no? Porque obviamente él estaba en Francia. Y esas semanas de planificación y de tratar de conseguir esa entrevista, que Rosa Encarnación, trabajando en coordinación con un médico allá en Haití, y pues nos fuimos. Estaba concertada y de pronto salen, esperamos muchísimo tiempo, yo creo que fueron 2 horas, y de pronto me piden el cuestionario. Y yo, ¿cómo que el cuestionario? Yo no le puedo dar el cuestionario, pero me había enterado la noche anterior que lo iba a entrevistar, o sea que me tuve que sentar y pasar hasta las 3 de la mañana preparando ese cuestionario. No es que tuve semanas para hacerlo. Y entonces llegamos allá y de pronto el cuestionario, no, yo no puedo dar los temas, y cuando sale una persona que no ha hablado en 25 años, como quiera que sea, tiene que ser intimidante. No era el idioma, era en francés, no hablo francés, creo que sé decir oui, y creo que sanitario, palabras algo muy escueto es lo que sé decir, y entonces era a través de un traductor, pero el traductor era el hijo del médico, yo realmente no lo conocía a él. Entonces me llevé a mi cuñado, porque domina el francés, porque yo necesitaba estar Sí, segura. porque no era confiable, claro. No, claro que no, o sea, yo no sabía. Y entonces tener que realizar una entrevista en un idioma que no es el tuyo, que no dominas y que no lo entiendes. Difícil, y te confieso que en un momento pensé que se iba a parar. O sea, eso fue cuando él me dijo, vamos a ser más serios.
el corazón me paró, dejó de latir y yo dije, el hombre se para. Próxima pregunta. O sea, varias veces sentí que se iba a parar. Una atmósfera muy tensa. Muy tensa. Me dijeron 10 preguntas y fueron un total de 33. Uepa. Tenía 45 preparadas. Siempre me preparo con muchas preguntas y trato de anticipar cuál puede ser la respuesta para tener un backup. Y tengo asesores, yo les digo asesores, pero yo le pregunto hasta una persona, por ejemplo, le pregunto a mi hija, que tiene 20 años, le pregunto a mis colaboradores en mi casa, le pregunto a colaboradores para tener de todos los estratos sociales. ¿Qué a usted le gustaría saber? ¿Qué le interesa de esta persona? Y así voy armando ese cuestionario. Pero bueno, eso fue una experiencia realmente, yo creo que nunca pensé que tendría el impacto que tuvo. Recorrió el mundo. Sí, jamás lo pude vislumbrar, ¿no? Pero impresionante poder estar ahí, a pesar de las preguntas difíciles. Al final me dio la mano, me dijo, espero verla en una próxima entrevista. O sea que, y yo fui fuerte, fuerte sin perder, ¿no? Sin descomponerme, pero pregunta fuerte, porque decirle a alguien, cuando usted busca su nombre en Google, lo que sale es déspota, dictador. Correcto, un dictador. Claro, o sea, no es fácil enfrentar a una persona y tampoco lo puedes enfrentar inmediatamente. Sabía que tenía el tiempo limitado, correcto. O sea, es cronometrar en la mente qué pregunta es más importante y cómo vas a llevarlo a las preguntas difíciles. No, y claro, me pongo en tu lugar, siendo en un idioma que no domina, porque a veces, aunque uno tenga las preguntas, uno se alimenta de la respuesta, obviamente, y uno puede inmediatamente contraatacar ahí. Yo quiero recordar un poquito, si lo tenemos aquí, de esa histórica entrevista que recorrió al mundo y que se produjo aquí en la isla por Alicia Ortega. Si la tenemos, por favor, vamos a ver un pedacito. La prensa internacional resalta ahora que usted durante esta visita y durante estas 2 semanas se reunió con miembros de los Tonton Macoute. ¿Qué hay de cierto? Me reuní con duvalieristas. Ellos son antiguos partidarios. ¿Por qué? Después de 25 años, me parece que es completamente normal. Si tuviera que describir a los Tonton Macoute, ¿cómo los definiría? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y si tuviera que definir a los leopardos? Destinados al combate de rebelión, porque mi padre conoció 14 invasiones. Siendo el presidente más joven del mundo, a los 19 años de edad, Duvalier hijo, a quien llaman Baby Dog, llevó una vida de lujos en el país más pobre del hemisferio, cuyo ingreso per cápita es de $1,300 al año. Por ejemplo, en 1980 se casó en una boda que costó $3 millones. El joven Duvalier amasó una fortuna con las ganancias de la administración del monopolio del tabaco. Según las autoridades haitianas, también hizo millones permitiendo el paso de cargamentos de drogas por la isla y la venta al exterior de cadáveres y partes humanas, entre otras actividades ilegales. Alicia, a veces cuando veo este tipo de cosas, valoro tanto el trabajo de periodistas como tú, tu valentía, tu integridad, tu formación y los riesgos que asumes, porque a veces es difícil, sobre todo cuando uno no está solo, cuando uno tiene familia, tiene hijos, y uno afecta intereses poderosos. A veces, ¿has sentido miedo? Mira, más miedo he tenido a historias, por ejemplo, como el ácido del diablo, porque es algo, ¿verdad?, que tú no puedes controlar. Si uno tuviera miedo, imagínate, no haces tu trabajo. No quiere decir que cuando recibes una amenaza, por ejemplo, de un narcotraficante, que uno no se cuida, ¿verdad? Pero no es algo que pienso, es algo que puede pasar por la mente en un momento, pero es que no hay espacio para eso, no hay tiempo para eso. O sea,
mi vida va tan rápido y es como una centrífuga y el equipo del informe no deja de producir. Es un programa semanal para el cual está el modelo del informe, es un modelo como los programas de investigación de Estados Unidos, y esos equipos en Estados Unidos cuentan con 100 personas y nosotros lo hacemos con 4 periodistas, 2 camarógrafos y 3 editores. O sea que yo tengo un equipo de ¿qué? De 10 personas. Y en Estados Unidos tienen 100. O sea, por ejemplo, 60 Minutes tiene 100. Y entonces... 100. 100 personas, exactamente, y Dateline, y 2020, y es un programa que yo trato. Yo tengo 3 aquí. O sea, Yo tengo 3 aquí. 3. 3. Bueno, pero imagínate entonces un programa de investigación en donde hay que indagar, en donde hay que buscar tanta información. Entonces, cuando tratas de hacer un buen trabajo, es una centrífuga que no para. Y aparte el noticiero también, ¿verdad? O sea, porque si solo estuviera concentrada en el informe, pero también está el noticiero, que es otra centrífuga que no para. O sea, ese es el día a día. Pero también madre y esposa, que lo vamos a hablar más adelante, porque quiero en esta transición pasar de Baby Doc, lo que afectan periodistas como tú, como Nuria, como Uchi. Estoy hablando de periodistas que obviamente como seres humanos tendrán sus imperfecciones, pero que su integridad está a toda prueba. Fue un caso muy sonado, aquella investigación que también duró muchos meses de Andino Peña. Estamos hablando que esas investigaciones conllevaron a afectar intereses poderosos de personas y de sectores. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de aquella investigación histórica con Andino Peña. Bueno, esa fue 8 meses de mi vida y la segunda otros 6 meses, o sea, 14 meses de mi vida. Y tenía que ver con los Panama Papers. Muy difícil, inclusive, encontrar esos primeros datos, porque era una base de datos que tenía millones y millones de documentos. Nunca había hecho una investigación de esa índole con el Consorcio Internacional de Periodismo. Y solo entrar y trabajar con el consorcio ya es un gran reto. Y entonces tener que entrar a esa base de datos y buscar nombres, no es que eso surgió, o sea que, bueno, yo puse el nombre de Andino y ya, eso surgió. Además, lo que encontré ahí era solo una base. Yo tenía que buscar el resto de la información, yo tenía que armar ese rompecabezas. Y eso fue lo más difícil, poder descubrir ese emporio, como le pusimos, esas 15 empresas offshore y esas 14 empresas aquí, y todo lo que representaban económicamente y el dinero que se había aportado y se había traído de fuera y que aparentemente a todas luces no estaba declarado. ¿Y de dónde salía todo ese dinero si las empresas de él año tras año declaraban que no tenían operaciones? Entonces, armar ese rompecabezas y trabajar en esa investigación durante 8 meses se hace difícil cuando uno lo está haciendo de noche, cuando uno no deja de producir el informe, cuando uno tiene el noticiero y entonces uno de noche y los fines de semana. Hacer la transición. Esa luz que ustedes ven detrás es una pequeña biblioteca que tenemos. Bueno, esa biblioteca estaba empapelada, sí, ahí la ven. Estaba empapelada completamente con hojas de Excel grandísimas, en donde se iba anotando cada dato. Y no es fácil, ¿eh? Miren, ahí ven algunos de esos Excel. También se utilizaron para después mostrarle a la población cómo se hacía esa investigación. Pero fue un gran equipo también. Bueno, mi equipo del informe no se enteró de la investigación hasta 2 semanas antes. Oye, ahí eso. Es cuando... Por asunto de mantener la parte discrecional, ¿no? En mantenerla en secreto porque era muy delicada. Sí. Obviamente la segunda investigación, sí, ya cuando fuimos a la OPRED, pues ya ellos estaban al tanto de lo que estábamos
trabajando. Alicia, no siempre este tipo de cosas obtienen un resultado. A veces ustedes han hecho denuncias que no. En este caso sí hubo un resultado, una destitución. ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, ustedes saben ya de ese famoso manotazo. Esa destitución realmente ocurrió después de que él fuera a un programa radial y tratara realmente de desmeritar el trabajo. O sea, y yo decía, han sido 8 meses de mi vida y yo he presentado información contundente con datos concretos. Allí están los hechos, hablan por sí mismos. Y entonces yo tenía mucho coraje, mucha ira, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo es posible que él, y aquí se ha metido una mosca, cómo es posible que él trate de desmeritar y trate de esconderse detrás de una cortina de humo, diciendo que hay poderes oscuros detrás de esta investigación, inclusive llegando a decir que alguien había pagado por esto? O sea, era irrisorio. O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible? Y yo estaba tan indignada que de ahí sale la perspectiva que yo le escribí rápidamente después de que oí esas declaraciones y pues di ese famoso manotazo que salió espontáneo. Y al otro día, bueno, la destitución es una sanción, pero no es una sanción penal. ¿Qué hicieron las autoridades? Correcto. ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué no lo llamaron a por lo menos a indagar? Entonces, bueno, sí, la destitución es una sanción y yo creo que muchas veces el castigo moral tiene más poder que cumplir una sentencia en la cárcel. Sin embargo, Alicia, también... Ajá. También el pueblo quiere, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Okay, también el pueblo quiere, además de las destituciones, que se devuelva por lo menos parte de lo obtenido si se comprueba que ha sido de manera ilegal. O sea, devolver dinero del pueblo que haya sido adquirido de manera ilegal. La gente quiere eso también. Así es, pero en muchos casos recuerda que también pueden arreglar su mundo. Y se pueden haber vendido ya todos los activos, ¿verdad? Y entonces se hace un poco difícil de probar cuando pasa el tiempo. Bien, Alicia, casi vamos a break. Mis compañeros, obviamente, en el próximo bloque, que lo vamos a dedicar contigo, y te agradecemos tanto esto, van también a conversar contigo de manera así fluida. Hay una persona también de nuestro canal que hace un trabajo similar de investigación, que es Nuria Piera. ¿Qué tú piensas de Nuria? Bueno, una gran profesional. Me siento muy honrada cuando comparan mi trabajo, ¿verdad? Con el de ella. Se ha ganado el respeto de esta sociedad durante 30 años. ¿Qué puedo decir? O sea, una pionera en los programas de investigación aquí y ha cumplido su objetivo, ha cumplido esta misión y la misión nuestra es la misma. Creo que, somos diferentes y qué bueno que somos diferentes, pero mi respeto constante para Nuria. De hecho, nuestras hijas estudiaron juntas, desde muy pequeñitas entraron a nido juntas y siempre estuvieron juntas en el colegio, o sea que han sido compañeritas también de curso y solo puedo decir una gran profesional. Qué bueno, cuando la estuvimos aquí, ella también tuvo opiniones de elogio hacia ti, Alicia. Yo quiero que recordemos ese momentito, si lo tenemos. ¿Qué piensas del trabajo que hace Alicia Ortega? Yo creo que es una excelente profesional. Vino en un momento al país donde yo me encontraba sola y era mucho el peso. Creo que eso coayuda. Cuantas más personas hagan este tipo de trabajo, pues mucho mejor. Ya yo creo que el abanico se ha ampliado bastante y eso es lo importante, porque es mucho lo que hay que decir y hablar e investigar. Y una sola persona no lo podía con todo, o sea que yo me siento muy bien de que otros periodistas lo estén haciendo también. Bueno, qué bueno, nos sentimos orgullosos de tener estas dos damas y aquí en el 9. Esperen muy pronto, ya estamos planificando, ella no lo sabe, ojalá no se entere, su esposo Fernando y yo, un énfasis especial con 1 hora completa
y no tantos anuncios. ¿Tú crees que no se entere ella de eso? Que no se entere. ¿Tú crees que no? Mira, yo quiero a propósito, Alicia, una de las cosas que me mostró, qué chévere, lo orgulloso que se siente Fernando de Alicia, y yo sé que es recíproco, como Alicia también admira tanto a su compañero. Esto en NBC, el canal norteamericano, de aquella investigación que ella hizo y que provocó que se produjera una ley importante para esa comunidad. Yo quiero, Rookie, brevemente que tú nos hagas ese perfil. Aquí tenemos, saludando a Alicia, es un honor para nosotros. Aquí tenemos un extracto de lo que tú decías ahorita de cómo era esa intervención de Alicia Ortega en la televisión enteramente anglosajona. Vamos a ver este pedacito. Just days away from launching into the future of television news in South Florida. Over the past 51 years, we've made a lot of changes, not just in South Florida, but right here in our own downtown Miami studios. You've seen what our future said over the past 51 years. Escuchen ahí. 5:54 the time. We are just days away from launching into the future of television news in South Florida. Over the past 50. Un tanto sureño, ¿verdad, Alicia? Su acento. Mira, tuve que trabajar mucho en eso, porque nadie se da cuenta que en el sur de la Florida los hispanos tienen un acento. Sí. Y entonces, cuando me fui a la universidad, fue la primera vez que me dijeron, tú tienes un acento, y yo, un acento. Entonces tuve que trabajarlo. Eran palabras que uno decía diferente. Y cuando llegué de trabajar 7 años en español a inglés, yo quería pronunciar todos los nombres, Sánchez y Pérez, y me daba cuenta que tenía que decir Sánchez, Pérez, Hernández, o sea que tenía que, para que la comunidad anglosajona me entendiera. Y eso me costó un poco de trabajo, pero lo logré. Por ejemplo, muy orgullosa de poder hacer esa transición. Me imagino que tuvo que hacer el cambio de Monday a Monday. Monday. Mira, en ese... Lo de la ley. Sí, quizás esa intervención en esa televisión norteamericana, Alicia hizo un reportaje con lo que tenía que ver con la discriminación. Correcto. Y el asunto racial. Ese reportaje, si la fecha no es costó errónea, varios meses de investigación, también me explicaba Fernando. Si la fecha no es errónea, estamos hablando 96-97, pues este reportaje llega al Congreso de la Florida y es el pie para que esa ley tenga que ser modificada en favor de las comunidades, sobre todo latinas, en el sur de la Florida. Creo que ese fue el espectro, ¿no, Alicia? Sí, bueno, para los latinos y también para los afroamericanos, porque realmente era discriminatorio. O sea, cuando uno iba a dar un cheque, allá se estilaba en esa época, hace 20 años, que uno podía dar un cheque en una tienda. Pero, ¿qué pasaba? Que le preguntaban a uno su raza. Y entonces escribían si era hispano o si era negro, y entonces, pero no lo hacían para todo el mundo. O sea, y ahí estaba la clave. Nos dimos cuenta con cámara encubierta que lo hacían para los hispanos o que lo hacían para los negros, pero no para los blancos. Y después nos dimos cuenta que la tienda tenía una política discriminatoria. Y ese fueron 4 meses. También llegó a nosotros por una denuncia. Fue precisamente una doctora haitiana que fue a la tienda y le preguntan, porque ella era clarita, o sea, india pero clara, y entonces pelirroja, con ojos azules, y entonces le preguntaron, ¿qué raza es usted? ¿O qué? Como que si era blanca o si era negra, y ella pidió llamar al gerente, que por qué le estaban preguntando, y de esa denuncia es que sale toda esta investigación, que la presentaron precisamente en el Congreso de la Florida, como bien dijiste, y cambiaron la ley para que no se pudiera identificar a una persona por su color de piel o por su origen. Eso lo llena a uno. Sí, lo llena uno de satisfacción. Y ahí obtuvo un Emmy, ¿eh? Sí, odio interrumpirte, Alicia, pero es que habiendo tú dicho esto, creo que es la persona más idónea para hacerle la siguiente pregunta en suelo dominicano ahora mismo. A ver. ¿Cómo compara usted, por esta experiencia que tuvo, sobre todo una experiencia que llegó a modificar una ley en un Congreso norteamericano, cómo usted compara la situación allá en el 96 con lo que ocurre ahora con esta polarización entre las razas en los Estados Unidos? Mira,
No hay duda que se ha avanzado en Estados Unidos, pero sigue habiendo racismo. Eso no se puede negar y lo estamos viendo. Lo mismo que ustedes están viendo ahora en sus pantallas, en donde matan a un afroamericano. Eso lo cubríamos hace 25 años, me acuerdo. Motines en el sur de la Florida que tuvimos que cubrir cuando estaba en Univisión, porque un policía mataba a un afroamericano. La diferencia es que ahora queda captado en cámara y en ese momento no, porque no había celulares y mucho menos con cámara. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que ahora se sabe exactamente qué pasó y no se sabe solamente la versión de un testigo o la versión de la policía. Pero sigue existiendo esa discriminación, ese racismo, a pesar de los avances. Pero, o sea, no hay duda y lo vemos, porque no hay razón por la cual alguien que lo paren, que inmediatamente tenga que haber un desenlace como lo ha habido. O sea, no la hay. O sea, pero en la mente todavía sigue habiendo esa percepción a una persona de color posible delincuente. Y eso es así. Es lamentable que todavía estemos viviendo esa situación en un país tan desarrollado y con tantas oportunidades. Bien, Graimer, antes de mostrarte unas imágenes que tenemos y un texto que Handry escribió. Sí, ante todo agradecer a una mujer como Alicia Ortega, que hace el balance institucional de la democracia en nuestro país, porque su presencia y su actuación a través de la divulgación de situaciones de nuestro país, a través de los medios de comunicación, pues fortalece el sentido de la democracia, el balance de poder. Dos preguntas en uno, rapidito, doña Alicia. Una es, si alguna vez un reportaje de eso de investigación que por alguna razón a último minuto lo tuvo que archivar y no sacarlo nunca. Y dos, si tuviera que hacer una entrevista ahora y le dan la opción a uno o al otro, nunca a los dos, ¿a quién preferiría entrevistar? ¿Al presidente Donald Trump o a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba? Muy bien. No, definitivamente al presidente Trump, porque bueno, el cuestionario ahí sí me tendría que emplear muy a fondo, muy a fondo. Realmente nunca he hecho, para responder tu primera pregunta, nunca he hecho una investigación que he tenido que frenar, jamás. He sido muy afortunada. Fíjense, en ese y les voy a contar esto, en ese de la discriminación, o sea, que cambió la ley, esa tienda ya existía en el condado de Broward, que es al norte de Miami, pero no había entrado en Miami-Dade, y justo cuando se iba a presentar, entraba en Miami-Dade y representaba muchísimo dinero en publicidad que iban a colocar en el canal. Me llamó el gerente general, Don Brown, que trabajaba en NBC primero, después en NBC local, luego se fue a la cadena, y me dijo, Alicia, esto representa mucho dinero para el canal. ¿Estás segura de la información que vamos a publicar? Le dije, 100%, aquí no hay duda ninguna. Luz verde tienes. Dale. Luz verde. Excelente. Y eso representó miles de dólares en pérdidas para NBC, wow. Pero confiando en mi trabajo. Wow. Y eso, decirlo en un canal americano es difícil. Nunca me habían hecho ese tipo de preguntas con las investigaciones que había hecho, pero esta iba a afectar económicamente al canal. Bien. Y aquí, ustedes saben que he hecho investigaciones muy difíciles y nunca el propietario de un canal ha puesto ninguna objeción, todo lo contrario, lo único que me han dicho es no aguantamos más la presión, se ha filtrado, saca el trabajo, sácalo ya, porque no aguantamos más la presión, pero nunca se ha objetado un trabajo. Eso es así, puedo dar testimonio también en el caso nuestro, Alicia, porque detrás de una imagen tal vez fuerte, por valiente, por aguerrida, ustedes creen que no hay un ser humano sensible, un ser humano que siente, que en algunos momentos llora, que le duelen las cosas, que ama. O sea, hay un ser humano. Y yo quiero ver cómo Handry Santana, nuestra guionista, retrata ese ser humano y esa profesional que es nuestra Alicia Ortega.
Una mujer que inspira por su honestidad, defensora de los más altos valores, de ascendencia cubana-colombiana, pero de corazón dominicano. Nació en Dallas, Texas y vivió en Miami desde niña. Una mezcla cultural que le otorgaría una visión diferente, segura, comprometida con la verdad, capaz de entregar el 500% a su trabajo. Ha perseguido la impunidad y la corrupción en su carrera periodística, sin importar las amenazas o el látigo del poder. Sus trabajos de investigación han cambiado desde una ley en Estados Unidos, puesto bajo el ojo público a funcionarios dominicanos, destapando los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país, o poniendo a un dictador haitiano en jaque. Periodista, investigadora, productora, licenciada en telecomunicaciones con una especialidad en noticias y política internacional. Trabajó para importantes cadenas internacionales como NBC y Univision Miami. Fiel creyente en Dios y devota de la fe católica, los domingos nunca falta ir a misa en familia. Hereda de su madre su vocación de servicio y el ejemplo de humildad, y de su padre la honestidad, fortaleza y fe. Junto a su esposo Fernando Hasbún componen un dúo dinámico, con una química que les ha permitido celebrar éxito, trabajo y amor. Su hija Dominic, muy esperada durante años, llenó su vida de luz y felicidad. Su hija Jessica, aunque no del vientre, están irremediablemente enlazadas en sus corazones. Aún recuerda ese momento cuando sostenía su mano en la llegada de su primera nieta, entre miradas y lágrimas. Su comida favorita es el arroz, huevo frito y plátanos maduros. De corazón azul como buena liceísta, le gustan los libros románticos, escribe poesías, alguna vez soñó con ser cantante y es la reina del karaoke. Sus mejores momentos los pasa junto a sus nietas, donde descubre las más gloriosas sonrisas. Multipremiada en los más prestigiosos escenarios por su trabajo y trayectoria, siendo merecedora entre ellos de 6 premios Emmys. Y aunque quedó pendiente la entrevista con Balaguer o la travesía en Yola, Puerto Rico, sabemos que siempre en carpeta tendrá una nueva historia que iniciar. Vicepresidenta ejecutiva e imagen de la propuesta informativa del Grupo SIN, productora y presentadora del informe, la mujer que cambió la historia de la investigación periodística en el país, Alicia Ortega. Ella está con nosotros. Maravillosa, inmensa Alicia, gracias. Gracias, Iván. Muy bella esa reseña, pero sí, soy muy emotiva. Lloro con mucha frecuencia. Cuando doy una charla, lloro constantemente. Durante la pandemia he llorado muchísimo. Cuando me llamaban personas desesperadas en busca de una prueba, mi hija era testigo, llorábamos juntas. Soy muy llorona. Pero yo creo que eso es la parte sensible del ser humano, y creo que si perdemos esa sensibilidad, perdemos esa humanidad por la noticia. Mira, los periodistas algunas veces se desensibilizan por todo el crimen, por la muerte, por la destrucción, pero cuando nos desensibilizamos, entonces perdemos ese contacto con el televidente. Y por eso me encanta lo que ustedes hacen, porque ustedes están muy en contacto con la realidad del pueblo. Y entonces, para mí es importante, yo le digo a los periodistas allá en SIN, humanícenme las historias. No solo díganme que hay apagones. Correcto. Díganme cómo le afecta a Juanita Pérez ese apagón. Pues Juanita Pérez todos los días pierde lo que compra en ese colmado con mucho sacrificio. Entonces, todo el mundo tiene una Juanita Pérez en su casa, todo el mundo tiene una abuelita o un vecino que ha padecido de un crimen, que ha sido víctima de asalto. Entonces hay que humanizar la noticia. Y entonces, ese es mi compromiso con la población. No solo sentarme cada noche, y me gusta decir que yo me siento y que les relato lo que ha pasado durante el día. No, yo necesito estar en contacto con la población. Necesito que se sientan que yo también siento lo que ellos sienten, aún viviendo en condiciones diferentes. Bueno, excelente. Debería cantar antes de irse, porque si es la reina del karaoke. No, ella va a cantar algo. Debería cantar. Me acaba de llamar Fernando Hasbún,
que nos podemos quedar media hora más. Qué bien, nos alegra. El noticiario no va. Que si Alicia no canta, el noticiario no va. O sea que Jessica te puede sentar de nuevo, tranquila. Ella acaba Ahí sí que no te voy a complacer, porque ya mis días de cantante, mira, eso lo dejé atrás. Pude grabar, que era uno de mis sueñños, ahí un medio corito con José Antonio. Pero hazlo el corito. Pero no puedo, ya ni me acuerdo. Mira, eso no lo vuelvo a hacer. Un día también con Carlos Alfredo. Ella lo hizo en la promoción. En las promociones lo hizo también. En la promoción de Navidad. Sí. Ella pone a cantar mucha gente. De la canción que escribió Vitico, me parece, de Navidad de ustedes. Sí, ahí sí, pero claro, ahí es fácil porque está S.I.N. Un fuerte espérate, antes de irnos. No, de verdad, me acaba de llamar Fernando Jabún que nos podemos quedar 20 minutos más. No es cierto. Oye, escucha. Vamos a ver esta despedida. Escucha. Nadie sabe el día siguiente lo que hará. Lo prefiero compartido. Pero bien. Antes que vaciar mi vida. No es perfecto, mas se acerca a lo que yo simplemente. Con Carlos Alfredo. Fuerte aplauso para nuestra Alicia Ortega. Muchísimo el aplauso para nuestra Alicia Ortega, Iván Ruiz. ¿Qué programa? ¿Qué programa el de hoy? Nos vamos a S.I.N., Alicia, nos vamos a S.I.N. Gracias por acompañarnos en este show del mediodía. Así contigo nos vamos y también nos quedamos. Nos vemos mañana.